Bien, ahora vamos a hacer el video número 3 y vamos a hablar sobre el campo magnético, especialmente la ley de Lenz, ya con las 3 leyes de manera que intervienen. Analicemos. Y aquí es donde aparece la imagen y la imagen apareció. Bien. Vamos a ver con el mouse y escuchan mi voz. Espero que me comprendan al tiro. Bien. En la primera imagen vamos a analizar las 3 leyes estudiadas. Ley de Faraday nos indica que cuando incrementa el campo magnético, cuando un conductor o cuando un circuito cerrado se encuentra en presencia de un campo magnético, en este caso un campo magnético variable en aumento, cuando un circuito cerrado se encuentra en un campo magnético variable, se genera una FEM o se induce un voltaje en sus terminales. ¿Nos indica la polaridad la ley de Faraday? No, no lo hace. Pero nos dice mucha información sobre el voltaje inducido debido a un circuito cerrado sometido en un campo magnético. En este caso está en aumento. ¿Sí ven? Ya. Ahora bien, mantengan esa idea. ¿Qué sucede después? Bueno, no sabemos la polaridad. Deberíamos saber, es importante saberla. ¿Cómo podemos saberla? Por otro lado, nuestro amigo Ampère nos dice lo siguiente. Nos dice que si en un circuito circula una corriente, ¿no es cierto? Esta genera un campo magnético, que es proporcional a la intensidad de la misma, que su intensidad es proporcional a la misma. Y de paso también en función de conocer la dirección del campo magnético inducido por esa corriente en el circuito cerrado, también podemos determinar la dirección de esa corriente, ¿verdad? Si nos olvidamos un ratito de la ley de Lenz y también la ley de Faraday, solo analicémonos como que si fuera una ley de Ampère. Si vemos este campo, el rojo, y colocamos los 4 dedos en esa dirección, pero recuerden que en esa dirección, y cerramos los dedos hacia la dirección del campo magnético, podemos determinar el pulgar hacia afuera. ¿Ya? Ahora bien, si en cualquiera de los dos, si en este de acá, por ejemplo, determinamos la dirección del campo magnético, los 4 dedos, y cerramos, ¿no es cierto? La dirección de la corriente será hacia arriba. En este caso, solamente nos vamos a enfocar en el análisis del campo magnético rojo. Colocamos los 4 dedos en esa dirección y cerramos hacia adentro, porque es donde está el campo magnético contrarrestando. Entonces, la dirección de la corriente, perdón, aquí sería ahí, cerramos, será hacia abajo. Y en el último, si colocamos los 4 dedos en la dirección del campo magnético y cerramos, la corriente fluirá hacia arriba. Entonces tenemos claro. Ahora bien, la ley de Faraday, veámoslo en todos los casos. Cuando en esta parte tenemos que se intensifica un campo magnético que se encuentra hacia afuera, ¿no es cierto? Podemos ver por la línea de los ejes que el campo magnético aquí está saliendo de la pantalla, ¿ya? ¿Dónde está el mouse? ¿Ya? Aquí hay un campo magnético en aumento y se genera una tensión. No sabemos la polaridad. En este otro caso, vemos que este campo anterior está ahora disminuyendo porque se está retirando el imán, ¿no es cierto? Que está del lado norte. Entonces se está retirando, ¿ya? Recuerden que esto va de norte a sur. Bien, se está retirando y como se retira, pues también existe una variación del campo magnético y se va a generar una polaridad. Aún no sabemos cuál polaridad. Aquí estamos en cambio sometiéndolo también a un campo magnético, pero del otro sentido, ¿sí ven? Y este también, en presencia de un circuito cerrado, en presencia de un campo magnético, genera una polaridad. Asimismo, en el último caso, este se encuentra intensificando el circuito cerrado y al hacerlo se genera una polaridad. Entonces está clara la ley de Faraday y la ley de Ampère, que cuando pasa una corriente en un circuito cerrado, se genera un campo magnético, ¿ya? Ahora bien, ¿qué ocurre si aplicamos esta ley más la ley de Lenz para poder determinar la polaridad? ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí ¿qué ocurre? Aquí hay un aumento de un campo magnético. Si ven las líneas del campo magnético de este imán, si nosotros vemos la dirección de este imán, que es un campo magnético externo, si seguimos esas líneas, diríamos que hay una corriente
bueno, imaginaria hacia arriba, ¿cierto? Esas líneas estaban como que saliendo de la pantalla, ¿no es cierto? Hacia afuera de la pantalla, ¿ya? Porque se debe encontrar con su polo sur. Entonces, como tenemos un circuito cerrado en presencia de este campo magnético, ¿qué nos dice la ley de Lenz? Indica que la polaridad de la Fe inducida es tal que se produce una corriente cuyo campo magnético se opone al cambio que lo produjo. El campo magnético inducido en el interior de cualquier bucle de cable siempre actúa para mantener constante el flujo magnético del bucle. Siempre actúa para mantener constante. Entonces, en este caso tenemos un campo magnético, ¿no es cierto?, que está saliendo de la pantalla, para que lo vean como que está saliendo de la pantalla. Y este campo magnético, tenemos un conductor cerrado que está en presencia de ese campo magnético en aumento, variable, mejor dicho. Por tanto, se genera una FEN, un voltaje inducido. No sabemos aún la polaridad. Como está en incremento y acorde a la ley de Lenz, intenta mantener un flujo constante, va a generarse una corriente en este circuito cerrado, va a generarse un campo magnético contrario al campo magnético externo, es decir, este campo se llamará un campo inducido, que será contrario al externo porque está en aumento, de manera tal que logre mantenerlo constante. Entonces, si este está saliendo de la pantalla, el otro estará entrando a la pantalla. Por tanto, tendrá la dirección de la corriente. ¿Ya? Ya, muy bien. Ya. Entonces, como habíamos dicho, el campo magnético externo está en este sentido, como saliendo de la pantalla. Debido a que está en aumento, la corriente que circula en este circuito cerrado debe generar un campo magnético inducido contrario, ¿verdad? Por tanto, debería ser contrario, ya no saliendo, sino entrando a la pantalla, lo que nos da una dirección de la corriente inducida hacia abajo y nos permite determinar la polaridad. ¿Ya? De esa manera. Vamos al segundo caso. Lo vamos a hacer por cada caso de tal manera que quede claro. ¿Ya? O hasta que se terminen los 15 minutos. Ya. Bien, de grabación. Ahora bien, en este caso, lo que sucedía arriba era que había incrementado un campo externo y se induce uno que está contrario al externo, ¿ya? De tal manera de mantener el flujo constante. Ahora, este mismo campo a ese imán se lo está retirando, es decir, que está habiendo un cambio brusco al disminuir su campo magnético externo. Entonces, este campo magnético externo está disminuyendo. Y el campo inducido, con tal de mantener el valor que estaba, va a generarse a un lado contrario. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que está a favor del campo magnético inicial. ¿Por qué? Porque inicialmente había un valor alto de campo magnético, puesto que estaba en presencia de un campo magnético alto, ¿ya? Y acá en el segundo ejemplo, con donde ven el mouse, ya se mantenía constante bajo ese nuevo flujo, un flujo un poco alto. Y de pronto el campo magnético externo se retira, el sistema trata de mantener sus condiciones de inercia. Entonces, trata de mantenerse constante el flujo. Por tanto, actúa a favor del campo magnético externo, porque este está disminuyendo, ¿ya? Siempre es eso, trata de mantener constante el flujo magnético. Ahora bien, como es así, el campo tiende a salir y como está a favor para tratar de mantener el flujo constante, entonces tenemos que, por la regla de la mano derecha, hacia dónde va el campo magnético inducido, tenemos que la corriente va hacia arriba. En el primer caso del segundo caso del segundo ejemplo, veamos este de acá. ¿Qué ocurre aquí? Aquí, ¿se dan cuenta? Se está colocando un campo magnético, pero se está colocando del polo sur, ¿no es cierto? Entonces yo diría que las líneas tienden a salir, pero hacia la pantalla, y hay una corriente hacia abajo, pero estamos hablando del externo, ¿sí ven? Claro que no hay una corriente, pero es para que tengan una idea de dónde va la dirección de ese campo magnético externo. Este es el externo, el imán, ¿ya? Pero este campo magnético externo, al estar un circuito cerrado en él, induce una FEN, ¿verdad? Que a su vez induce una corriente y esta corriente genera un campo magnético.
Pero debido a que está disminuyendo y trata de mantener el valor inicial, este llega a ser a favor para mantener e incrementar y mantener el mismo. Entonces, porque siempre trata de mantener un flujo constante. Entonces, como trata de mantenerlo, pues la dirección del campo magnético inducido en este caso es a favor, ¿sí ven? Y la corriente vendría a estar hacia abajo. De esa manera podemos determinar la polaridad. ¿Qué pasa si yo tengo un campo magnético constante, pero bajo, pequeño, ¿no es cierto? Y de pronto incremento el campo magnético externo. Si eso se hace así brusco, ¿qué va a ocurrir? Se va a inducir, otra vez lo mismo, se va a inducir una tensión en los terminales, ¿ya? Esa tensión generará una corriente en el circuito cerrado. Esa corriente se va a inducir un campo magnético por el paso de esa corriente. Ese campo magnético inducido por esa corriente será de manera contraria al campo magnético externo, porque hubo un aumento brusco, ¿ya? Y siempre tratan de mantener el cuerpo, el sistema trata de mantenerse constante por la inercia, ¿ya? Ahora bien, como esto ocurre, seguimos la línea del campo magnético y obtenemos la dirección de la corriente, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la ley de Lenz? El campo magnético inducido en el interior de cualquier bucle de cable siempre actúa para mantener constante el flujo magnético del bucle. No es que es una regla de que si el campo magnético externo aumenta, entonces el campo magnético inducido debe disminuir. No, no es una regla. El punto aquí es que el flujo, vamos a leerlo otra vez, el flujo magnético del bucle debe mantenerse constante. En otras palabras, el campo magnético resultante debe mantenerse constante. Entonces aquí pueden ver que en todos los casos se mantuvo constante el flujo del bucle. O sea, la resultante de los dos campos magnéticos. Nunca puede haber un incremento porque, como les digo, como creo que ya les dije ese ejemplo, si yo quiero mover algo muy pesado, me va a costar. Tengo que vencer su inercia. Eso se llama, los cuerpos tendemos a estar nosotros mismos en una inercia, ¿ya? ¿Por qué? Porque se necesita cierta cantidad de energía para cambiar de un estado. Si yo estoy moviendo un cuerpo de su estado potencial a un estado cinético, ¿ya? Pero su condición inicial, ¿cuál era? Una condición en reposo. Entonces tendrá que mantenerse así, hasta que algo le aplique una fuerza externa y esta puede cambiar su estado. Es ahí cuando recién un cuerpo, por ejemplo, que estuvo estático, cambia de movimiento. Ahí se necesita más energía para cambiar su estado y luego este se mantendrá constante. Si yo estoy moviendo una caja, al inicio voy a tener que aplicar mucha fuerza para luego ya aplicar una fuerza más reducida, ¿no? Una vez que logre mover esa caja, mantener un movimiento constante. Eso es lo mismo que ocurre aquí. No solamente ocurre en los cuerpos de manera física, en la parte eléctrica ocurre igual, en la parte de los campos magnéticos ocurre exactamente igual. La naturaleza de los cuerpos en el mundo, en la Tierra, tienden a mantener su estado inicial y se necesita un poco más de energía para poder romper esa inercia y cambiar de estado. En este caso estamos pasando de un estado de un campo magnético, primero no había, luego se lo sometió a un campo magnético interno, entonces se va a oponer a ese campo magnético intenso, por ejemplo en este caso. Luego, ¿qué ocurría? El inducido, ¿verdad? Luego, ¿qué ocurría? Ya se mantuvo constante, pero en aumento, o sea, se mantuvo un campo magnético nuevo, pero aumentado, ¿no es cierto? O en gran cantidad. Y acá de pronto le quito ese campo magnético externo. Entonces ahora se opone a reducirse porque es como un carro que iba a gran velocidad y yo lo quiero detener. No puedo. No necesito una gran cantidad de fuerza para poder detener eso, esa energía, para poder cambiar ese estado. Lo mismo ocurre aquí y por eso existe esta oposición de los campos magnéticos y coincidencias de los campos magnéticos de tal forma que yo siempre logre mantener el flujo del campo magnético del bucle. Del bucle se refiere al lazo, al del sistema completo, ¿ya? Y por eso ven la resultante aquí. Y eso fue la ley de Lenz, Faraday y Ampere. Gracias.